expectativa, con muchas ganas, y eso el Señor siempre lo bendice. Eso marca la diferencia en una reunión, y la gente en algunos casos hizo un gran esfuerzo para poder estar allí. Vinieron hermanos de Argentina, de México, de Costa Rica, de Guatemala, en fin, de muchos lugares, y también, como no, también aquí de España. Y fue un tiempo precioso, ¿verdad, Anderson? Anderson tuvo la oportunidad de compartir también en un culto. Alberto, que sigue en Estados Unidos, también compartió en otro. Lamentablemente a nuestro hermano Jerónimo no lo dejaron entrar, no, así que no pudo ni siquiera salir de Tenerife, ni siquiera de Garcilaso de la Vega lo dejaron salir. Entonces compartimos los tres, pero aparte de eso, de nosotros estuvo también el pastor Osman, que vino de Colombia. Estuvo Jeremías, que vino de San Francisco, los hermanos que llevan también la obra, Xiomara y Rolando de Las Vegas. El pastor José Luis de Perú tampoco pudo estar con nosotros. ¿Quién más estuvo? Marcos tampoco pudo estar. Pastor Rey de Fuerteventura, él sí pudo ir, gracias al Señor, estuvo allí con su esposa. Y fue un tiempo maravilloso. Además tuvimos la ayuda de Saray al piano, aunque yo no la vi en ningún momento, porque tanto a los que tocan el piano como el bajo y la guitarra los tienen allí escondidos, allá arriba en lo alto, y sabía que estaban, pero en ningún momento los vi durante la alabanza. Así que estaba ella, estaba también Armandito, y fue un tiempo realmente precioso. La organización, el trabajo que los hermanos durante todos estos meses estuvieron haciendo fue realmente increíble. Porque organizar un evento con tanta gente, los transportes, las comidas, las entradas, los libros, tantas cosas, es un trabajo enorme. Pero todo salió de verdad de maravilla, de maravilla. Todos venimos renovados, venimos bendecidos, contentos. Y una vez que terminó el congreso, nosotros nos fuimos a visitar a unos familiares, a unos primos hermanos que Elena tiene en otro estado. Fuimos con Priscila, con Miriam, con Matías, con Adriel, conduciendo muchas horas hasta poder llegar a Atlanta, donde estuvimos con ellos solamente 3 días, y después tuvimos que volver otra vez. Pero la verdad es que fue un tiempo precioso. Y todo el mundo me decía, ¿cuándo hacemos el siguiente? ¿Cuándo hacemos el siguiente congreso? Digo, bueno, vamos a terminar, que todavía tenemos muchas actividades este año. Ahora el próximo congreso así, digamos, importante, el próximo congreso grande, lo vamos a tener en el mes de junio, en Guatemala. El pastor Jeremías, junto con su esposa, sabes que él es de allí, y entonces está organizando por tercera vez nuestro congreso allí para el mes de junio. Y quiero decirles que mientras estuvimos allí, tuvimos también reuniones con algunos hermanos que nos han estado ayudando a atender la obra tanto en Orlando como en Miami. Y estando allí, tomamos la decisión de alquilar otro local más grande para los hermanos de Miami, porque ya no cabían. Es un local pequeño que no tiene todas las, digamos, todas las ventajas que puede tener cualquier otro local. Entonces ellos se van a cambiar de local. Y hay otro grupo de hermanos que se congregan en un lugar llamado Cape Coral, que ellos van a alquilar un local, y este sábado, si no recuerdo mal, tienen la inauguración de ese lugar de culto. Así que ya esas dos congregaciones, que en este momento están siendo atendidas por Alberto y por Damaris, van a estrenar este fin de semana locales nuevos de culto, tanto una como la otra, ¿de acuerdo? Así que, hermanos, sigan orando por la obra para que el Señor siga bendiciendo. Ahora hay algo muy importante que va a dar comienzo el mes que viene, y es la escuela bíblica. La escuela bíblica dará comienzo, si no recuerdo mal, el día 7, ¿no? Martes 7, exactamente, el primer martes, porque el primer domingo de mes queremos tener aquí un culto, digamos, entre comillas, de despedida, tener la Santa Cena. Viajamos el lunes, llegamos por la noche a Alicante, y al día siguiente dará comienzo por 3 meses la escuela bíblica. Estaremos allí, yo voy a estar todo el mes de abril. Después nuestro hermano Jerónimo se va todo el mes de mayo, y después en junio haremos una combinación entre él, Alberto, otro pastor también que hemos invitado para dar algunas clases, y yo. Y espero que en estos 3 meses pues sean bendecidos todos los hermanos que van. Hay como en este momento, ¿cuántos son exactamente, Araceli? 23. Hay 23 personas, entre hombres y mujeres, que van a estar allí estudiando durante esos meses.
Dije en una ocasión en un culto que si había alguien viendo el culto que quería ayudar y apoyar con alguna ofrenda, con alguna aportación a alguno de estos estudiantes, que lo hiciera, y así ha sido. Ha habido hermanos de diferentes partes que han ofrendado para que algunos de los hermanos que van, que no podían solventar sus gastos, pudieran estar allí tranquilamente estudiando, ¿no? Y preparándose. Así que, por favor, yo pido a la iglesia que oren todos los días por los estudiantes y por los que vamos a estar allí enseñando la palabra, porque el objetivo, ¿cuál es, hermano? Entretenerlos, inflarles la cabeza con información y conocimiento bíblico. No, el objetivo es preparar obreros, entusiasmarlos para que el Señor les dirija, le abra puertas, para que cuando el Señor lo permita se dispongan a servir al Señor donde haga falta. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a orar un momentito. Cierra tus ojos ahí donde estás. Creo que tenemos esta tarde un tema muy interesante que tratar y después les voy a decir por qué sentí en mi corazón compartir este tema con ustedes y con todos los hermanos que nos están viendo en esta tarde o en esta noche o en esta mañana, depende de donde estés. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tu palabra sea usada para traer no solamente conocimiento a nuestra vida, sino para abrir nuestros ojos espirituales, para poder entender todo lo que tú quieras que entendamos y tengamos presente en estos tiempos en los que estamos viviendo, Señor. Gracias porque tú nos estás permitiendo disfrutar y al mismo tiempo ver cómo tu palabra se cumple, cómo los tiempos se acortan y todo lo escrito, todo lo revelado en tu palabra se va cumpliendo con una fidelidad extraordinaria. Guárdanos, Dios mío, en esta hora, protégenos, líbranos del maligno y ayúdanos a estar firmes y constantes en la obra del Señor siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén, gloria a Dios. Estando allí en los Estados Unidos, comenzó este conflicto que algunos dijeron que iba a durar poco tiempo, unos pocos días, pero no es verdad. Ya ni siquiera saben cuándo va a terminar. Se sabía, cuando estuvimos en el mes de febrero allí en Israel, se sabía que tarde o temprano iba a explotar este conflicto con Irán. Gracias al Señor nosotros pudimos ir y volver de Israel. Me decía Elena también que Angie estaba por allí, por alguno de los países, Dubái, ¿verdad?, que también ha sido atacado, porque no solamente Israel, junto con Estados Unidos, está atacando y neutralizando las estructuras militares de Irán y provocando un cambio en todos los sentidos, y sobre todo impidiendo que este régimen fanático chiita pues pueda hacerse con las armas más poderosas que el hombre ha inventado, como son las armas nucleares, ¿no? Ellos incluso dijeron que su objetivo era tener mínimo 10 o 12 bombas nucleares para lanzarlas, arrojarlas en cuanto pudieran y arrasar a Israel de la faz de la tierra. No ocultaron sus objetivos, siempre fueron muy sinceros en este aspecto, ¿no? Ya desde los tiempos del antiguo presidente Ahmadinejad, ya él había dicho que quería hacer una celebración, una fiesta nuclear en Israel, sobre todo en la ciudad de Tel Aviv. Así es que ante este peligro mundial, porque cuando tú lanzas una bomba atómica no solamente afecta la zona donde se ha lanzado la bomba atómica, sino que la onda expansiva, ¿verdad?, la radiación puede afectar a naciones que están a muchos kilómetros de distancia. Entonces, este fue, digamos, el objetivo principal, ¿no?, por el cual se decidió decir ahora o nunca. Porque el uranio que estaban enriqueciendo ya lo tenían al 60%. Le faltaba muy poco para comenzar ya a utilizarlo, no con fines, digamos, civiles, sino con objetivos militares. Y entonces, pues, se decidió que estos 600 kilos de uranio que estaban enriqueciendo, pues, no se usaran. Pero Irán, al ser atacado, comenzó a disparar a diestra, siniestra, a discreción contra los países limítrofes. Ellos atacaron, por ejemplo, lanzaron misiles contra Turquía, contra Siria, contra Irak, contra Dubái, contra los Emiratos Árabes, por supuesto contra Israel. Y por ejemplo, hace unos días cayó un misil gigante, un misil enorme. Parte de ese misil que fue neutralizado en el aire cayó encima del techo del Santo Sepulcro de Jerusalén, lo que nunca en la historia había ocurrido, ¿no? Y no solamente eso, sino que están utilizando unas armas
que por la Convención de Ginebra estaban totalmente prohibidas, como son las bombas de racimo. Las bombas de racimo hacen un daño terrible porque cuando ellos lanzan un misil o un dron, pues digamos que ellos mismos lo han fabricado y están alrededor de unos $50,000, $55,000 de costo, ese misil o ese dron. Sin embargo, el misil que tiene que interceptar ese misil para que no caiga en edificios o en poblaciones vale más de $1 millón. Entonces ustedes den cuenta el desgaste que hay en todo esto, ¿no? Pero las bombas de racimo, cuando interceptas ese misil, se abre en 20 o 30 bombas más y entonces es prácticamente imposible controlar todas esas explosiones. De hecho, hay gente que está muriendo y casas que han sido destruidas, sinagogas que han sido despedazadas, barrios que han sido atacados por estas famosas bombas de racimo. Ante todo este panorama, desde el primer día que comenzó esta guerra, curiosamente, tomen nota de estas cosas porque hay que tenerlas muy en cuenta, porque el calendario bíblico, sobre todo el tema de las fiestas, nos da mucha información escatológica para saber cómo va la historia, cómo va el conflicto. Esta guerra empezó el día de Purim. La fiesta de Purim se celebró por primera vez en los tiempos de la reina Esther. Toda la historia de lo que ocurrió la tenemos en nuestras Biblias, en un libro, en uno de los pocos libros que tenemos en la Biblia con nombre de mujer. Solamente tenemos 2 libros en la Biblia que tienen nombre femenino. Uno es el libro de Ruth, por cierto, precioso, y el otro libro con nombre de mujer es el libro de Esther o Hadasa, ¿no? Esa fiesta se comenzó a celebrar en Susa, la capital del imperio de los persas, porque se había decretado el exterminio, la aniquilación total y absoluta de todos los judíos. Sabemos que no ocurrió, gracias a Dios, y a partir de esa celebración o de ese milagro, se comenzó a celebrar la fiesta de Purim, que lamentablemente tengo que decirles que hoy en día es como el carnaval en Israel. La gente se disfraza, la gente se emborracha y te puedes encontrar gente vestida de cualquier cosa, incluso en el Muro de los Lamentos, en cualquier sinagoga o en las calles, porque lo hacen como para burlarse de ese antiguo enemigo llamado Amalek, al cual le dijo el Señor que tuvieran cuidado porque de generación en generación, interesante, tendrían problemas con el espíritu, ¿no?, de Amalek. Y la guerra empezó el día de la fiesta de Purim. Y vamos a ver cosas muy interesantes porque así como, por ejemplo, el Señor Jesucristo decidió morir en la fiesta de la Pascua, que está a punto de comenzar ya, la fiesta de Purim fue lo que utilizó Israel para comenzar el exterminio del espíritu de Amalek. ¿Qué es el espíritu de Amalek? Es el deseo de aniquilar, de hacer un genocidio, de destruir y borrar de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Pero la Biblia nos da indicaciones de cuándo puede terminar esto. Y yo ayer en casa les dije a Miriam y a Elena, quiero que recuerden esta fecha. No les dije nada más. ¿La fecha cuál era? Ya ni se acuerda. Oh, pues maravilloso. Yo dije, por favor recuerden lo que les estoy diciendo aquí. 11 de abril. 11 de abril. Y no dije nada más. Y después les voy a explicar por qué dije esto. Primeramente quiero llevarles al libro de Daniel capítulo 10, porque nada más comenzar esta guerra, una noche, mientras dormía, me venía continuamente a la mente. De hecho me desperté y al día siguiente leí el texto y los días siguientes, el príncipe de Persia, el príncipe de Persia, el príncipe de Persia. Y de hecho ese es el título del mensaje de hoy. El príncipe de Persia, del cual hablaremos Dios mediante. Daniel capítulo 10, vamos a poner la lectura en las pantallas de la iglesia para que podamos seguir juntos la lectura. Vamos a leer todo el capítulo 10. Por favor, presten atención, léanlo con detenimiento. Hemos orado y pedido al principio del culto, abre mis ojos, Señor. Así que abran vuestros ojos espirituales. Dice así la palabra de Dios. Fíjense en las fechas. Tomen nota de las fechas, tomen nota de los nombres, etcétera, etcétera. Empiezo. En el año 3 de Ciro, rey de Persia,
fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto, en hebreo dice guerra, y la guerra grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿A cuántos les gustaría entender la palabra y tener inteligencia en lo que Dios nos revela? A todos, ¿verdad? En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahora, hago un pequeño alto. En el libro de Daniel hay 2 tipos de semanas. Yo sé que esto nos puede sonar raro porque nosotros no tenemos esa forma de contar el tiempo. Pero en el libro de Daniel hay semanas de años y semanas de días. Y en esta ocasión la expresión en hebreo es Shabuim Yamim, es decir, semanas de días. Quiere decir que estuvo 3 semanas o 21 días, no 21 años, lo cual sería imposible, 21 días afligido y ayunando, ¿vale? Versículo 4. En el día 24, ¿por qué no en el 22 o en el 23? ¿Por qué en el 24? Después lo diremos. En el mes primero, ¿saben una cosa? Es que hay tantas cosas para decir esta noche, hermanos. Acaba de empezar el mes primero del calendario bíblico. Acaba de empezar hoy el primer mes del año, según el calendario bíblico, que es el mes de Nisán. Y en el mes de Nisán, en la primavera, la primera fiesta que se celebra, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? Pesaj o la fiesta de la Pascua. Quiere decir que nada más terminar la fiesta de la Pascua, vienen unos días que se llama la fiesta de los panes sin levadura, y cuando terminaron estas 2 fiestas, que van juntas, la de la Pascua y la de los panes sin levaduras, es cuando Daniel se encontró a la orilla del río Hiddekel. Aquí dice en el libro de Daniel el río Hiddekel, pero si quieren saber qué río es este, se trata del río Tigris. Saben que en Mesopotamia hay 2 grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Él estaba a la orilla del río Tigris. En ese lugar donde Daniel estaba, la anchura del río Tigris tiene 1,5 kilómetros, ¿vale? No es un río pequeñito, no es un río estrecho, sino es un río muy ancho, muy caudaloso, el río Tigris, y en ese momento había aproximadamente como 1,5 kilómetros de ancho donde Daniel se encontraba. Sigo leyendo en el versículo 5. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón, no una mujer, un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo. Es interesante porque esta piedra preciosa en los tiempos bíblicos solamente se encontraba en España. Es una piedra que se extraía de minas de España. Y su cuerpo era como una piedra de berilo. Su rostro se parecía a un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Yo no sé si hay alguien que en este momento, mientras me está escuchando leer esta porción bíblica, te está viniendo a la cabeza, ¿te está viniendo a la cabeza Apocalipsis capítulo 1? ¿Alguien está pensando en eso? Porque Apocalipsis capítulo 1 es muy, muy parecido a Daniel capítulo 10. Sigo. Versículo 7. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Fue lo mismo que pasó cuando Pablo iba camino hacia Damasco, Saulo de Tarso, cae en tierra, oye una voz que en hebreo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Después se identifica como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero dice la Biblia que todos los que estaban con él
ni vieron, ni entendieron nada. Lo mismo pasó con Daniel. Iba con algunas personas seguramente de su confianza, pero todos huyeron, se escondieron, solamente se quedó Daniel. Dice el versículo 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. No quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, escuchen esto, hermanos, precioso. ¿Cómo me gustaría que el Señor dijera esto de mí? Daniel, iba a decir Manolo. No, de verdad, por poco me salía Manolo, perdón. Daniel, varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Esta expresión, varón muy amado, en hebreo es varón precioso. Yo soy precioso, ¿saben? Dice la Biblia que los creyentes somos preciosos para el Señor. Así que no te importa el tamaño de tu nariz, ni tu peso, ni nada de eso, porque espiritualmente hablando somos preciosos para Dios, porque tenemos el valor que Cristo nos ha dado. Amén. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Oye, lo mismo que le dijo el Señor Jesucristo a Juan en la isla de Patmos. Juan, no temas. Ahora se lo dice a Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Es decir, las palabras, la forma como oraba, la actitud de Daniel atrajo la presencia de Dios a su vida. Esto es impresionante, hermano. Yo no sé si a ti se te ponen los pelos de punta, pero yo llevo días leyendo permanentemente este capítulo y yo digo, Dios mío, hay oraciones, hay actitudes, hay cosas que atraen a la presencia de Dios a nuestra vida, como también hay cosas, palabras y actitudes que alejan al Señor de nosotros. Fíjate que le dice que desde el primer día que él empezó a orar y decidió humillarse delante de la presencia de Dios y buscar revelación, el Señor le oyó, pero hay un obstáculo. Y ese obstáculo tiene nombre, el nombre del mensaje de hoy. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Bueno, 21 días estuvo Daniel orando y ayunando. Y justamente es el mismo número de días que el príncipe de Persia está oponiéndose a la oración de Daniel. Pero he aquí Miguel, ahí aparece Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, o para apoyarme, sería mejor la traducción, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, ¿cuándo? Dilo fuerte. En los postreros días. Ojo, porque esta revelación, esta visión que está teniendo Daniel, no era para sus días, era para los postreros días. ¿Saben cuándo aparece por primera vez la expresión los postreros días o los tiempos finales en la Biblia? ¿Saben quién fue la primera persona en la Biblia que habló así? La encontré ayer en Génesis capítulo 49, versículo 1. Dice que Jacob llama a todos sus hijos y les dice, vengan que les voy a dar palabra a cada uno de ustedes, palabras que se van a cumplir en los postreros días. Es decir, le da palabras proféticas a cada una de las 12 tribus de Israel y emplea la palabra los postreros días. También aparece por segunda vez esta expresión en Daniel capítulo 2, versículo 28 y ahora también. Vuelvo a repetir el versículo 14 que es muy importante. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel. He venido para que sepas lo que le va a pasar a tu pueblo en los postreros días.
porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno, este es otro, con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? ¿Cómo reconoce él que el que está hablando con él, este que ha sido descrito de una forma extraordinaria, es su Señor? ¿Saben quién es su Señor? El mismo Señor Jesucristo. Esto es lo que se conoce como teofanía. Son apariciones puntuales del Señor Jesucristo antes de su encarnación en el Nuevo Testamento. Porque Cristo no comenzó a existir cuando nació en Belén de Judea, amén, hermanos. Él era eterno. Pero hay momentos en los que se presenta, por ejemplo, Abraham. Cuando dije el Señor Jesucristo, Abraham vio mis días y se gozó. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde vemos al Señor Jesucristo hablando personalmente con Abraham. Y aquí lo encontramos otra vez. Por eso él lo llama, ¿cómo le voy yo a hablar a mi Señor? Porque al instante le faltó la fuerza y no me quedó aliento. Versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Qué interesante pregunta, hermanos. ¿Sabes el motivo? ¿Sabes el propósito de mi presencia? Y le dice aquí: pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, otra vez. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia, ya Grecia es un país europeo. Persia no es un país europeo, es un país del Medio Oriente. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Cuántos dicen amén? No me digan ustedes que no es una porción espectacular, ¿eh? El príncipe de Persia se opuso y tiene que venir alguien a ayudar al que le está dando el mensaje a Daniel o apoyarlo. Y cuando terminó de dar ese mensaje, dice que se va a hacer guerra contra el príncipe de Grecia. Y entonces ahora uno tiene que comenzar a desgranar este pasaje que yo llevo muchos días estudiando e intentaré en los próximos minutos explicarles de la mejor manera. Vamos a poner primeramente en la pantalla la expresión príncipe de Persia, ¿vale? Que en hebreo, ¿eso no, ¿se ve bien? ¿Lo ves bien ahí? En hebreo la expresión el príncipe de Persia se lee Sar Malhut Parás. Sar es príncipe, Malhut es reino, Parás es Persia. Sería el príncipe del reino de Persia, ¿vale? El príncipe de Persia en español, el príncipe del reino de Persia sería en hebreo. Vamos a explicar la palabra Sar. La palabra Sar, que es la primera que aparece, en que ustedes la están viendo en la pantalla, se puede traducir al castellano por la palabra príncipe, jefe, gobernante o capitán. Son las 4 traducciones posibles del término Sar. Repito, jefe, príncipe, gobernante o capitán. La segunda, Malhut, es una palabra que significa reino, dominio o imperio, y hace referencia a sistemas de gobierno o estructuras de poder. Tengo que decir también que la palabra zar se utilizaba para líderes militares, para oficiales del rey o autoridades espirituales. Esto es muy importante, ¿eh? No solamente se utilizaba zar, príncipe, principado, sale en Efesios capítulo 6, para hablar de personas con poder militar o político, sino también para hacer referencia a autoridades
espirituales. El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra príncipes o contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las huestes de maldad. Así que esa es la explicación de Sar, la explicación de Malhut. Pero es interesante notar que en este capítulo 10 podemos ver varias cosas desde mi punto de vista muy interesantes. Primero, la realidad del mundo espiritual. Algunos piensan que el único mundo que existe es el natural, lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que olemos. Y no es verdad. De hecho, nosotros creemos en miles de cosas que no son materiales. ¿Cuántos creen en Dios? Dios no es materia. Dios es espíritu. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es materia, no lo podemos medir, no lo podemos pesar, no lo podemos representar de una forma humana, digamos. Es espíritu. ¿Cuántos creen en los dones del Espíritu Santo? No se pueden traer encima de una mesa y decir, mira, aquí hay este don, aquí hay este otro don, aquí hay otro don. Es decir, creemos en miles de cosas como creyentes que no tienen, digamos, un origen material, ni lo tendrán, pero sin embargo son reales. Y fíjense que todo lo espiritual precedió a lo natural. Antes de que hubieran cosas, digamos, físicas, tangibles, naturales, medibles, pesables, ya existían cosas espirituales. Por ejemplo, dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego estaba allí el Espíritu, algo intangible, algo inmaterial, pero tan real como la vida misma. La Biblia nos enseña que cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, el Señor puso ángeles para que no pudieran volver otra vez a entrar en el jardín del Edén y comieran del otro árbol, el árbol de la vida, y se convirtieran en pecadores eternos, porque el árbol de la vida producía vida eterna en la gente, es un tipo de Cristo. ¿Y de dónde salieron esos ángeles? Ya estaban creados, antes de Adán y Eva, ya estaban creados. El mismo Satanás, que se presenta en forma corporal o a través de un animal como la serpiente en aquel tiempo, ya estaba allí. Pero allí en Génesis no nos dice que fue creado, pero luego estaba allí. Por lo tanto, no solamente existe una realidad material y tangible, que es la que nos movemos todos los días, sino hay una realidad espiritual. La presencia del Señor. ¿Cómo te digo? Mira, esto es la presencia del Señor. No te lo puedo enseñar. No le podemos sacar una fotografía, ¿no? Mira, esta es la presencia del Señor. Mira qué bonita, mira qué colores, mira qué tamaño. No, es algo que no podemos ver, pero que podemos sentir. Es algo que se mueve en otro nivel, en otra dimensión, en el mundo espiritual. El aire, no podemos ver el aire, pero es real, existe. Por lo tanto, en el capítulo 10, y no solamente en el capítulo 10 de Daniel, sino en toda la Biblia es muy clara en cuanto a un mundo inmaterial, pero que es tan real como el mundo material en el que nos movemos. En ese mundo invisible para nosotros, de momento, están los ángeles, los serafines, los querubines, el mismo Dios. Pero también están los demonios, los principados, las potestades. El mismo diablo es un ser invisible. No vemos al diablo, no vemos a los demonios caminando por la calle, ¿no? Aunque hay algunos creyentes que tienen una facultad tremenda para ver al diablo por todos lados, ¿verdad? Pero el diablo no se puede ver. Los demonios no se pueden ver, pero se pueden sentir, ¿verdad? Se pueden manifestar en un momento determinado. Entonces, en este capítulo 10, y ya digo, en toda la Biblia, encontramos la realidad del mundo espiritual que está tremendamente organizado, que está tremendamente estructurado, y el que mejor lo define, sin lugar a dudas, es Pablo. Y hago otra vez referencia a Efesios capítulo 6. Él dice que hay principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, hay toda una organización, hay toda una estructura. Por ejemplo, hay un demonio que utilizaron algunas personas en la época de Jesús para decir que lo que se estaba manifestando a través del ministerio de Cristo era el demonio llamado Belcebú. Sabemos que el diablo también recibe diferentes nombres en la Biblia: diablo, demonio, Satanás, príncipe de mentira, padre de mentira, serpiente antigua, dragón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ese mundo espiritual está perfectamente organizado. Su líder, su jefe es Satanás, y por supuesto nuestro Dios es el Dios de los ejércitos. Y cuando habla de ejércitos, hay una expresión en la Biblia, un nombre
Jehová Zebaot, que es el Dios de los ejércitos, no está hablando de que Él tiene un ejército con metralletas, con misiles, con bazookas y con nada de eso, sino son los ejércitos celestiales. Dijo una vez el Señor Jesucristo, ustedes no me tienen que defender a mí de nada, guarda tu espada en tu vaina, porque yo podría rogar a mi Padre que nos mande 12 legiones de ángeles ahora mismo. El Señor manda sobre sus ángeles y la Biblia los define, los describe como espíritus ministradores. Espíritus no tienen cuerpo, pueden tomar forma de persona. De hecho, muchas veces los ángeles toman forma corporal, pero es un ángel, pero tú ves una persona. Y la Biblia nos enseña que en momentos puntuales se aparecían, hablaban con la gente, transmitían mensaje, pero la realidad es que la Biblia dice son espíritus, pero espíritus que existen. Porque, repito, no solamente hay una realidad material, sino una realidad inmaterial o espiritual que existe. Ahora, en este capítulo 10 encontramos también que en ese mundo espiritual hay un arma tremendamente poderosa que es la oración. El motivo de esta guerra espiritual no es que Daniel estaba cantando. El motivo no es que Daniel estaba dándole testimonio o aconsejando a una persona, sino el motivo de esta guerra, el origen de esta guerra es desde el momento en que Daniel se pone a orar. Es decir, que cuando uno se pone a orar en serio, cuando uno se pone a orar de una forma profunda y conforme a la voluntad de Dios, uno mueve, no me interpreten mal, sino que el mundo espiritual se sacude, tanto los malos como los buenos. No es que oramos a los ángeles ni les pedimos nada, ni mucho menos, pero vemos que la oración hace que el mundo espiritual entre en guerra. Y eso lo vemos claramente en este conflicto espiritual también de Daniel 10. Y además vemos que hay un tema escatológico, un tema futuro realmente espectacular en este capítulo 10 del libro del profeta Daniel, que yo al libro de Daniel lo llamo el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Porque en el libro de Daniel, creo que ya todos lo saben, encontramos profecías que tienen que ver con la primera venida de Cristo y también con la segunda venida del Señor Jesucristo. Encontramos no solamente sus dos venidas, primera y segunda, encontramos, por ejemplo, al anticristo, con otro nombre, encontramos la gran tribulación y otras muchas cosas que tienen que ver con lo escatológico, es decir, con lo futuro. Luego es un capítulo muy amplio que nos da mucha información sobre estos temas que les acabo de mencionar. Ahora, yo les dije que prestaran atención al tema de las fechas y de los nombres. ¿Me puedes poner otra vez el versículo 1, por favor? Porque el versículo 1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Esto es muy importante, este dato es muy importante. Y les voy a decir por qué. Porque en el año tercero de este rey llamado Ciro, que era el rey de Persia, actual Irán, fue revelada la palabra Daniel. Y a ese Daniel, en el imperio anterior, que era el del imperio de los babilónicos, le llamaron Belsasar, para que conste, para que haya constancia de que ese Daniel que está recibiendo esta profecía en el tiempo del imperio persa es exactamente el mismo Daniel que existió en el tiempo de los babilónicos, pero que en aquella época se le llamaba en ese imperio Belsasar. Es la misma persona, Daniel y Belsasar es la misma persona. Belsasar es el nombre que Nabucodonosor le puso y Daniel es el nombre que sus padres le pusieron cuando nació en Israel. Le vino una palabra verdadera y se le reveló que hay una guerra, un conflicto grande. Y dice que él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ahora, cuando Daniel recibe esta revelación, hacía 2 años, quédense con este dato porque es muy importante, hacía 2 años que este rey llamado Ciro, rey de Persia, había firmado un decreto para que los cautivos que habían sido llevados años atrás, 70 años atrás por el rey Nabucodonosor, todos los que quisieran pudieran volver otra vez a su país, a restaurar el templo, a restaurar la vida, las murallas, etcétera, etcétera. Fueron 3 grupos, no salieron todos de golpe. Un grupo se fue con un tal Zorobabel. Un segundo grupo, tiempo más tarde, esto lo dije el otro día, les recuerdo, se fueron con Esdras. Y tiempo más tarde, casi 100 años después, se van en un tercer grupo con Nehemías. Cuando Daniel recibe esta revelación,
hace 2 años que se había firmado el decreto, si quieren, se pueden volver a su país. En ese momento Daniel tenía aproximadamente, se calcula, entre 85 y 90 años. Él podía haber vuelto a Jerusalén, pero no volvió. Sabemos que él murió en Babilonia, no tuvo descendencia. Pero tenía ya 85 y 90 años cuando él vio que aquella profecía dada por Jeremías, que decía que después de 70 años de cautiverio podrían volver a su tierra, él la vio cumplida. Es decir, a ver si me logro explicar. Yo he estado orando para que tú saques a tu pueblo de aquí conforme a la palabra que tú nos diste por medio del profeta Jeremías, que después de 70 años podríamos volver a nuestro país y restaurar Jerusalén y volver a reconstruir el templo. ¿Cómo es posible que 2 años después de haberse firmado la libertad, todavía estemos aquí? Él no volvió probablemente por su edad. Seamos honestos. Ya un hombre con 85, 90 años, emprender un viaje tan largo y peligroso como el que se tenía que hacer para volver a Jerusalén era muy complicado. Pero él como profeta se da cuenta de que su pueblo está muerto. No espabilan. Es como si este gobierno, que no lo va a hacer nunca, pero es como si este gobierno dijera, firmo una ley hoy que toda persona que vaya al banco se le va a regalar 1 millón de euros. Bueno, tenía que haberlo hecho al revés. Toda persona que vaya al banco se le va a quitar el dinero. Pero bueno, supongamos que este gobierno se le va a la cabeza y dice, todos los que vayan a partir de mañana al banco se le van a perdonar todas las deudas y se le va a regalar 1 millón de euros. Y pasan 2 años y nadie ha ido. ¿No sería algo raro? ¿Cuántos irían si este decreto se firma mañana en España? Nadie, ¿no? Qué humildes son. Qué humildes que soy. Es increíble, ¿eh? Daniel dice, pero vamos a ver, hemos estado 70 años lejos de nuestra tierra. Ahora el rey Ciro, que había dicho el Señor por medio de otro profeta llamado Isaías, que en algún momento de la historia nacería un ungido, y sale la palabra Mashiach, ungido, que en algún momento nacería un hombre que le pondrían sus padres el nombre de Ciro. Es increíble. Casi 800 años antes de que este hombre naciera, ya el Señor había revelado de que un rey llamado Ciro les permitiría volver a los judíos a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Y ahora resulta que Ciro firma el decreto y Daniel dice, pero ¿y por qué no se va la gente? ¿Saben? La realidad es que muchos no se fueron porque ya había muchos nacido allí. Otros no querían volver a un país que estaba totalmente destruido, a trabajar, a levantar murallas, a mover piedras y escombros. Y ya estaban asimilados a la cultura persa, a la cultura babilónica, ya tenían sus trabajos, sus negocios, sus nietos, su familia, y dijeron, no, ya no nos vamos. Es como todos los extranjeros que habéis venido de otros países, venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, peruanos, etc. Y resulta que estás aquí en España y te cogieron los 85, 90 años y ahora dicen, oye, si quieres puedes volver a Quito. O puedes volver a Bogotá y tú dices, no, ya no. Yo ya no voy allí para nada porque yo allí ya no tengo nada. Ya mis amigos murieron, mis padres murieron. Yo ya tengo aquí mi casita, mi finca, mi coche, mi trabajo, mi jubilación, etcétera, etcétera. Yo ya no vuelvo. Pero hermanos, que ellos tenían que volver. Ellos tenían que volver. Porque Jerusalén estaba totalmente destruida. Mira cómo hubo un hombre que entendió el plan de Dios y fue Nehemías. Mira cómo hay un hombre que está en Susa, la capital del imperio, y cuando le llega la noticia de cómo está Jerusalén, él dice, me voy ahora mismo me voy. ¿Por qué? Porque mi país está en ruina y me necesita. Él podía haber dicho, yo irme ahora, pero yo no me voy de aquí, ¿qué va? Si yo estoy ahora en la gloria, yo estoy aquí al lado del rey, comiendo bien, vistiendo bien, pero no, hermanos. Él dijo, hay que volver, hay que reconstruir, hay que colaborar, entre comillas, con el programa profético de Dios. Hay que reconstruir la ciudad, hay que levantar el templo, hay que empezar de cero, que hay trabajo, que nos vamos a hacer heridas en las manos, pero no importa, el Señor está con nosotros. Pero Daniel ve que el pueblo no reacciona y pasan 2 años y por eso ahora entienden por qué está afligido. ¿Entendéis ahora, no? Porque yo me preguntaba, Señor, ¿y por qué estaba entristecido? ¿Por qué estaba afligido Daniel? Claro, porque él
veía que la profecía se había cumplido, pero el pueblo no reaccionaba conforme a lo que Dios estaba haciendo. Y es triste ver a creyentes que Dios está hablando y hablando y hablando claramente y están como que no se enteran, o en el peor de los casos no les interesa enterarse. Daniel no volvió porque tenía casi 90 años, pero yo estoy seguro, y esta es una opinión personal, que si Daniel hubiera tenido 20 o 30 años y dice, yo de aquí yo me voy, porque este no es mi sitio, porque aquí nos trajo el Señor con un propósito y mi futuro está en Jerusalén, donde la casa de mi Dios está abandonada. Y uno tiene que tener una visión espiritual para saber cuándo y dónde y hasta cuándo tengo que estar en un lugar o no. Y en este caso el edicto se había proclamado y él entonces comienza a orar, porque ¿qué otra cosa va a hacer? ¿Qué otra cosa va a hacer? Se pone a orar y a orar y a orar, afligido, dolido en su corazón. Comienza a ayunar, pasan 3 semanas y no pasa nada. Pero aquí hay algo muy importante que a mí me ha llamado mucho la atención, y es aprender a ser constantes en la oración que no obtiene resultados inmediatos. Es decir, cuando uno ora y recibe una respuesta rápida, uno se anima, ¿no?, a seguir orando, ¿no? Y dice, oye, pedí una cosa y el Señor me la dio. Pero cuando tú oras y pides y no ves respuesta, pueden pasar 2 cosas. O que tu madurez te diga, sigue orando, sigue esperando en el Señor, sigue confiando en Él, o mira, ya no oro más, total, estoy perdiendo el tiempo. Daniel no, Daniel perseveró y oró y por fin logró entender por qué no venía la respuesta, por qué no venía la revelación y la palabra a su vida. Y la respuesta es porque el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Ahora, creo que hay ahí una palabra que es la palabra omed, y esa es la palabra que aparece para decir se me opuso. En otras palabras, se me puso de pie delante de mí, espiritualmente hablando, resistió al plan de Dios, se mantuvo firme como diciendo, tú no vas a recibir palabra, tú no vas a recibir revelación, ora y ayuna todo lo que quieras, pero yo me pongo entre tu oración y la presencia de Dios, y yo voy a hacer todo lo posible por ser un obstáculo, por ser un estorbo, una interferencia a la respuesta de Dios. El Señor le dice, desde el primer día, no desde el día 21, desde el primer día tu oración llegó a la presencia de Dios. Tu oración fue oída. Pero bueno, yo no solamente quiero que Dios me oiga, hermano. Yo quiero que Dios me oiga y me responda. ¿Y por qué se tardó la oración en ser respondida? Te vuelvo a repetir. Porque el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces uno tiene que decir, el príncipe de Persia era, según el versículo 1, ¿quién? Léanlo. ¿Quién era el príncipe de Persia? Ciro, ¿sí o no? En el año tercero en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Ok, y ahora dice en el versículo 13, el príncipe del reino de Persia se me opuso. Pero ¿cómo se va a oponer el rey de Persia, Ciro, si el rey Ciro acaba de firmar el decreto para que se vayan a su tierra cuando quieran? Entonces no puede ser el mismo rey Ciro. Tiene que ser un ente espiritual. Tiene que ser algo que, aunque se nombre como príncipe de Persia, no es su nombre. Y ahora voy a darles una lista de algunas características por si les interesa tomar nota o lo que sea. El príncipe de Persia que se menciona en el versículo 1 es su nombre, de carne y hueso, con padre, con madre, que fue el instrumento que Dios utilizó para traer libertad a su pueblo. Pero el príncipe de Persia que se menciona en el versículo 13 no es un ser humano, es un ser espiritual de alto rango. Es un principado que operaba en una región, en aquel momento era Persia, hoy en día es Irán. Influye en los asuntos políticos y espirituales de los seres humanos. Este príncipe de Persia del versículo 13 es un demonio con autoridad territorial, que intenta impedir que la revelación le llegue a Daniel. Es un agente enviado por Satanás, su jefe, para bloquear el avance espiritual del pueblo de Dios. Opera desde lo invisible para afectar lo visible. Este príncipe de Persia del verso 13 resiste a los propósitos de Dios
Porque existe una realidad espiritual detrás de lo que vemos. Ahora, Daniel no está orando para obtener la victoria. Tú no tienes que orar para que Dios te dé victoria. Tú oras desde la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a repetir. Tú no tienes que orar para obtener la victoria. La victoria ya la tenemos. Pero Satanás no quiere que tú te apropies de ella. Tú tienes que orar desde tu posición. Y tu posición es la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario para ti. Es como si tú corres un maratón y te ponen en el... Tú sabes que hay un podio, ¿no? Hay un número 1, un número 2 y un número 3. Tú estás en el número 1. Tú estás en el lugar del vencedor. Pero ahora resulta que los periodistas o los envidiosos o los que no entienden que tú le ganaste legítimamente la posición del número 1, comienzan a criticarte, comienzan a insultarte. Tú no tienes que bajarte del podio, salir del número 1 y ponerte al nivel de ellos a discutir. No, yo hablo con ustedes desde mi posición. Y mi posición es que soy más que vencedor en Cristo Jesús. El diablo quiere que te va. Ven. No le decía Sanbalat y aquel árabe a Nehemías: tenemos que hablar, tenemos que hablar. Hay que hacer una reunión urgente. ¿Ustedes creen que Nehemías dijo: chicos, vamos a parar la obra un momentito, que me están llamando aquí los enemigos, esperen, ahora vengo? Él dijo: no, yo estoy haciendo una obra muy grande. Yo sé a lo que Dios me ha llamado y a lo que Dios me ha llamado. Yo no voy a perder el tiempo con ustedes. Yo no tengo que hablar con ustedes nada. El que habla y pierde el tiempo con el enemigo termina siendo derrotado por el enemigo. Como le pasó a Eva. Eva, ¿tú qué tienes que hablar con este tipo? ¿Tú qué tienes que hablar con el diablo? No, es que él me dijo que si comemos, que diga lo que quiera. Tú lo que tienes que oír es la voz de tu Dios que te dijo: no comas. Tú al lado de tu marido, tú al lado de tu compañero. Y no tienes por qué estar en otro lugar perdiendo el tiempo con este que te dice que no coma, que sí coma, que no va a pasar nada. Qué tremendo problema tienen algunos creyentes cuando se olvidan de su posición. Cuando se olvida de lo que son y tienen en Cristo y comienzan a divagar y a discutir. Bueno, es que claro, yo tengo una depresión, porque claro, es que el médico me dijo, es que el abogado, es que el papel, la carta que recibí. ¿Qué estás diciendo? Esta es mi carta, este es mi documento oficial. Yo puedo demostrar que soy quien soy porque tengo documentos que afirman que yo tengo un nombre, tengo un apellido, tengo un número de DNI, tengo un número de pasaporte. Pero no, es que yo no creo en eso. Pues me da igual si usted cree o no. Pero el documento oficial que le da credibilidad a tu victoria, que le da poder a tu vida, es la palabra de Dios. Y si tú te sales de la palabra de Dios, ¿qué argumento vas a utilizar? Ninguno. Estás totalmente desnudo y te conviertes en un ser totalmente vulnerable. El príncipe de Persia del capítulo 10, verso 13 de Daniel, quiere que abandonemos la oración, que no obtengamos la victoria. Pero sin embargo, el Señor le mostró a Daniel que esos poderes espirituales que se mueven en los aires están controlados por el poder de Dios. Vivimos en un tiempo de una tremenda guerra espiritual. De hecho, todo lo que estamos viendo, y tenemos los medios de comunicación que todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche, en la radio, en la televisión, en las prensas, nos dicen quién atacó, quién no atacó, cuántos murieron, cuántos no murieron, que si lanzaron un misil, que si no lanzaron. Todo eso es simplemente un reflejo de lo que está pasando en ese territorio tremendamente controlado por Satanás en el mundo espiritual. Por eso, mis queridos hermanos, los que más están luchando y los que verdaderamente están luchando en este momento en Irán, no son los judíos, ni los árabes, ni los americanos. Son los cristianos, los hermanos nuestros en Cristo, que están peleando la buena batalla. Porque Pablo habló de una buena batalla en la cual tenemos que estar metidos. Y en esa buena batalla, conservar la fe y estar firmes para que, habiendo acabado todo, estemos firmes y el diablo haya sido derrotado y humillado. Daniel lo que hace es orar y esperar en el Señor, y se le aparece nada más y nada menos que el Señor Jesús. Daniel capítulo 10 es como un calco, o si lo prefieren, Apocalipsis capítulo 1, léanlo esta noche al llegar a casa, por favor. Es como una copia de la aparición que Daniel experimentó en Babilonia o en Persia, y Juan la experimentó 600 años después en la isla de Patmos. La misma descripción, el mismo tono de voz, los mismos ojos, los mismos pies, la misma vestimenta, etcétera, etcétera. Así que usted tiene que partir de la base, hermano y hermana, que usted cuando ora,
En algunos momentos va a haber una oposición tremenda. Y el diablo va a hacer todo lo posible para que usted no aprenda y para que usted no crezca, para que usted no madure y se desarrolle como creyente. Y esos principados y gobernadores y potestades que la Biblia describe perfectamente, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento de la historia, todo creyente tiene que saber que la guerra espiritual, que el mundo espiritual es real y que existe. Pero tú tienes victoria, aunque no veas a esos enemigos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Permíteme decirte que leí en estos días una frase que me llamó mucho la atención y la anoté y se la quiero compartir a ustedes. En Daniel capítulo 10 no se magnifica al enemigo. El protagonista no es el enemigo, en este caso el príncipe de Persia, sino que en Daniel capítulo 10 se nos revela la seriedad de la guerra, del conflicto espiritual, pero se exalta la soberanía de Dios, soberanía absoluta sobre toda autoridad visible o invisible. Vemos, queridos hermanos, que incluso Miguel, que es el arcángel que protege sobrenaturalmente, el general del ejército de Dios que protege al pueblo de Israel, tiene que aparecer en escena porque, como hemos leído al principio, el conflicto era muy grande, el conflicto era enorme y ellos tenían que saber que sí, iban a salir de los 70 años de cautiverio, pero Satanás haría todo lo posible para ofrecerle todo tipo de posibilidades para que no desearan volver. Porque no se olviden ustedes, hermanos, de un dato muy importante. Y es que las tribus que fueron llevadas al cautiverio en Babilonia no eran ni la tribu de Manasés, ni la tribu de Efraín, ni la tribu de Zabulón, ni la tribu de Neftalí. No. Las dos tribus que fueron llevadas al cautiverio en Babilonia fueron la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y la tribu de Judá, según Génesis capítulo 49, es la que había recibido el cetro, es decir, la responsabilidad de la monarquía a través del Mesías. Por lo tanto, si nosotros como tribu de Judá somos proféticamente los escogidos para que a través de nosotros venga el Mesías, pero las profecías decían que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judea, ¿qué nosotros estamos haciendo en Persia? Si nosotros permanecemos en Persia como tribu de Judá, como portadores de la promesa monárquica del Mesías, y no volvemos a Belén, no volvemos a Israel, la profecía no se puede cumplir. Es decir, que por estar en un lugar equivocado, estoy impidiendo el proceso del plan profético de Dios en mi vida. Hermano, es que yo no sé si soy capaz de transmitir esto, pero es que estoy hasta sudando, porque es que yo digo, Dios mío, ¿cómo puedo transmitir esto a la gente esta tarde? Es que es impresionante. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Somos de la tribu de Judá. Dios nos ha dicho que el Mesías va a nacer a través de nosotros y va a nacer en Belén de Judea. Pero sal por Babilonia, vete por Persia o por Media, a ver si hay un pueblo que se llama Belén de Judea. No lo vas a encontrar. ¿Dónde está Belén de Judea? Allá. Luego, ¿nosotros qué hacemos aquí? ¿No os dais cuenta? Tenéis la palabra profética. Tenéis el edicto del rey de Persia, que en este caso era Ciro. Tenéis el permiso, la autoridad. Por si acaso alguien dice, sí, pero es que, claro, yo me voy a Jerusalén. Sí, pero permítanme la expresión. Me voy con una mano delante y una mano detrás. Porque yo aquí tengo mi casa. Yo tengo mis muebles. Iba a decir mi coche. Yo tengo aquí, tengo mi vida. ¿Cómo voy a dejar todo esto para irme a una ciudad que, según nos hemos informado, está destruida? No hay murallas, no hay templo, no hay calle, no hay nada. Yo no me voy allí para nada. Ay, mi hermano, ¿no te das cuenta cómo podían frenar el proceso profético de Dios por acostumbrarse a vivir en un lugar que hace años que ya se tenían que haber ido de ahí? ¿No te das cuenta? ¿Te das cuenta el dolor y la aflicción de Daniel? Es que toda persona, permítame que les diga esto, hermano, toda persona que tiene un mínimo de conocimiento bíblico y dos dedos de frente, al ver la reacción de la gente, está hecho polvo. Está hecho polvo. ¿No veis a Jeremías? Jeremías está todo el día llorando. Jeremías está todo el día destruido.
¿Por qué? Porque llama al arrepentimiento y vuelvan al Señor y dejen la idolatría y vuelvan al Señor, dejen los malos caminos y no se arrepiente nadie. ¿Cómo no va a estar afligido Jeremías? Pero es que ahora el que está afligido, el que lo está pasando mal es Daniel. Ya Jeremías se murió hace muchos años, pero sigue la aflicción ¿de quién? De Daniel. ¿Por qué? Porque dice, es increíble, es increíble. Antes porque estábamos allí y no adorábamos ni honrábamos a Dios. Ahora porque estamos aquí y nos hemos acostumbrado al estilo de vida, a la moda, a las costumbres de Persia. Es decir, no termina de despertar el pueblo. Es decir, hermanos, que nos tenemos que ir, que este no es nuestro sitio. Y además el rey, la máxima autoridad, nos va a dar madera, oro, plata, bronce, hierro, caballos, soldados. Todo lo que necesitamos. No nos vamos a ir con las manos vacías. Es que se olvidaron que cuando salieron de Egipto, no se fueron pobres, se fueron ricos. ¿Cómo? Sí, porque dice que fueron por todas las casas de los egipcios y les dijeron, dame todo el oro, dame toda la plata, dame esos vestidos, dame aquellas ropas. Y se fueron llenos de tesoros. ¿De dónde sacaron los tesoros? En un desierto para construir un tabernáculo. Que el arca de la alianza era de oro, el candelabro era de oro, la mesa de los panes era de oro. ¿De dónde sacaron tanto oro? De Egipto los sacaron, los despojaron, los dejaron arruinados espiritual y económicamente. Los arruinaron a los egipcios. Y ahora se vuelve a repetir la historia, pero en vez de Egipto, Persia. Vamos a irnos y ¿cómo vamos a construir el templo? Si no tenemos herramientas, no tenemos mano de obra, no tenemos nada. El rey Ciro nos va a proporcionar todo porque Jehová nuestro Dios le puso en su corazón que tiene que construir casa Jehová Dios en Jerusalén. ¿Cómo es posible que haya inconversos que son más sensibles que algunas personas que se llaman hijos de Dios? Algunos volvieron, pero otros nunca volvieron. Y lamentablemente vemos hoy en día que el Señor habla y habla y habla y habla a través de su palabra, y algunos, como me dijo hace muchos años en Barcelona un creyente, dice, a mí no me cuentes esas cosas porque me pongo nervioso y yo no quiero saber nada.